¿Cómo es posible que una persona que vive una experiencia cercana a la muerte, a veces durante un paro cardíaco comprobado, recuerde después con todo lujo de detalles lo que ocurrió a su alrededor? Y no solo eso, sino que ese recuerdo se conserve toda la vida como congelado y con una intensidad desmedida cada vez que se recuerda. Esos recuerdos, con un cerebro no funcional y a veces completamente detenido, simplemente no deberían producirse. Visitamos al doctor José Alonso, médico especialista en neuroradiología en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Un profesional profundamente interesado en el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, que desde hace años intenta descifrar el misterio de las ECMs, el papel del cerebro en su recuerdo y en la consciencia humana en general. Pero tuve dos experiencias vividas por mí directamente o casi directamente que marcaron mucho. La primera fue la de un paciente que había pasado por una situación de UCI con parada cardiorrespiratoria y por casualidad le dije, joder, la ha pasado, joroba, la ha pasado usted tan mal que es como si hubiera pasado por el túnel. Y me dice, es que pasé por el túnel. Y entonces te dije, bueno, voy a hacerle una pequeña historia clínica a este hombre. Y a este hombre le pregunté cosas y vi que psicológicamente estaba estable, estaba bien, no tenía estudié luego su historial, no tenía ningún defecto neurológico, ninguna alteración, a pesar de haber pasado una enfermedad muy grave, una periodontitis a punto de morirse y con parada cardiorrespiratoria. Y me contó dos cosas que me llamaron mucha atención. La primera, que él reconocía que había tenido un momento de alucinación, pues por las drogas y tal, lo contó. Y luego me contó otra cosa, que solo lo sabía, yo le pedí permiso para contarla luego en la radio y en comentarlo. Le pedí permiso y me dijo que sí, y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y la corroboré luego con su mujer. Fue que él contó que había estado con familiares suyos muertos. Una cosa que también puede ser explicable, ¿no? Estás en un momento de UCI, estás en sueños, quien no sueña con familiares y tal. Eso no significa que exista la otra realidad, está aquí. Pero me contó que él se lo contó a su mujer y dice, mira, he tenido alucinaciones, he tenido todo y he tenido sueños muy reales con familiares nuestros. Todos con familiares nuestros, todos muertos, exceptuando tu primo, que también estaba ahí. La mujer cuando lo vio le dijo, sí, además estaba vestido de tal manera y tal, no sé cuánto, dile que he soñado con él o que, pero como si estuviera. La mujer empezó a lagrimar, a llorar, y me dijo, es que no te lo quisimos decir, pero el primo ha muerto justamente en esos días. ¿Casualidad? No hay una secuencia estadística, pero me llamó mucho la atención. La segunda vez fue aquí, en este entorno, en este hospital, en esta sección, cuando llegó un niño de 5 o 6 años, entonces, la que en aquella época era pareja, éramos novios, me comentó, tengo que contarte una cosa muy especial que ha pasado. Muy bien, bueno, pues dímelo. Era enfermera de oncología. Ha venido un niño de 5 o 6 años y le ha dicho a sus papás, el niño tenía una patología oncológica grave, pero no mortal en esos tiempos, o sea que sí tenía pues una supervivencia 1, 2 o 3 años, depende de la medicación y respuesta, ¿no? Y le ha dicho, el niño vino para ingresarse un día solo, pues para cambio de medicación, que necesitan controlarlo un poquito más.
Y el niño, en su inocencia, le dijo: oye, papá, mamá, que mira, me han venido unos niños a ver, aquí, he estado jugando con ellos, me han dicho que el miércoles que viene, a tal hora, más o menos, le dijo, que estaré con ellos jugando en otro sitio. Estaré jugando con los padres, que lógicamente se pasmaron, fueron a hablar con el oncólogo, un colega nuestro, y le dijo al oncólogo que eso son cosas de niños, que es lógico, pues que el niño tiene un poquito de estrés, que tal, que invente cosas, tal, pero que el niño estaba perfectamente, ¿no? Y efectivamente, el niño, pues ese día, al día siguiente, una vez recibida la medicación, las constantes bien, psicológicamente no había ningún problema, se fueron contentos, ¿no? Pues ese miércoles siguiente, a esa misma hora, por circunstancias de una complicación rarísima, pues el niño falleció. Obviamente la noticia fue una bomba, pero fue una bomba interna, no es una cosa que se comente, han pasado ya muchos años, ya se puede decir, el oncólogo ya está jubilado, las cosas, porque estas cosas a veces son tan delicadas y tan especiales. Eso fue lo que me abrió un poquito a mí la puerta y dije, voy a seguir esa serie de casos y sigo hasta ahora. Hay enfermos, como hemos comentado antes, que sí tienen ciertos rasgos psicológicos que pueden tender un poquito a la ideación, a lo que llamamos paranoide, que no es una paranoia, no es un pensamiento totalmente falso, sino que es un pensamiento idealizado, pues como puede ser una pareidolia, que uno ve una forma y se cree que es una forma de fantasma. Entonces, seleccionados serios, tal, es unos 12. De aquellos le hemos hecho resonancia magnética 8. Y nos falta, digamos, que la joya de la corona, que son los niños. Que sería, porque en los niños obviamente no tienen, digamos, la alteración que pueden tener las personas, o lo que llamamos nosotros la existencia de otro influjo externo que puede hacer que condicione. Los niños son mucho más naturales y te cuentan una experiencia y lo que han vivido, puedes determinar más bien si es ideación suya o si hay algo más serio detrás. Es curioso cómo los pocos profesionales que se están dedicando al estudio de las ECMs han tenido un encuentro directo, personal, con este fenómeno. Parece que para investigar un hecho clínico no excepcional como este, un profesional tenga que esperar a entrar en contacto personalmente con un caso así. Pero, ¿en qué consiste exactamente la investigación del Dr. Alonso? Una vez pasado el perfil psicológico, comprobamos que la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte pues no tiene un perfil psicológico, no de índole patológica, pero sí algún trastorno de personalidad o algo que sea muy influenciable, ¿vale? O que algo que sea de alguna manera que haya hecho que se pueda producir por causas orgánicas o físicas esa experiencia cercana a la muerte. Entonces se hace el estudio psicológico, si el psicólogo da el ok, luego se realiza el estudio neurológico, si el neurólogo piensa que no hay ninguna alteración con componente orgánico que haga de alguna manera, pues esté afectando a ese cerebro. Y ya entramos nosotros cuando nosotros realizamos o una prueba con escáner para ver si efectivamente no hay lesiones en ese cerebro. Y por último hacemos una resonancia magnética con carácter funcional. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo que es lo que se está pasando en este cerebro. Vemos, digamos, que esto es la zona sagital, la parte que tengo, digamos, viéndolo desde un lado. Este sería el lóbulo frontal, esto es el occipital. Y yo sé que si la persona está mirando o está fijándose en un objeto, esto se tendría que alumbrar, tendría que tener más captación. Sin embargo, estoy viendo que está captando una zona que llamamos que es el lóbulo temporal. ¿De acuerdo? El lóbulo temporal se caracteriza por lo que es la emoción, el sentimiento. Hemos visto que en muchos pacientes con experiencias cercanas a la muerte, ese lóbulo se afecta de una manera sobresaliente. ¿Por qué?
Pues porque también lo relacionan con un encuentro muy emotivo. Eso no significa que sea patológico, ¿no? Entonces, ahí va nuestra línea de investigación. Ver si realmente esas experiencias cercanas a la muerte tienen conexión con este lóbulo temporal, con el lóbulo frontal del pensamiento y en algunos casos con el lóbulo occipital, porque de alguna manera están reflejando una cosa que vieron. No sé si has oído hablar, Alejandro, de las neuronas espejo. Uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia en estos últimos años es demostrar que hay una serie de neuronas que de alguna manera conectan con la otra persona, que se llama neuronas espejo, y la misma acción que está haciendo la otra persona se refleja en nuestra acción. ¿Qué significa eso? Que probablemente en el recuerdo volvamos a vivir esa experiencia y me está demostrando cómo era ese cerebro en esa experiencia. Lo más interesante desde el punto de vista científico, obviamente guiándonos en esta teoría de las neuronas espejo, que de alguna manera reflejan lo que es el recuerdo, es que en algunos pacientes se reavivan lo que es la memoria visual. Eso sería muy interesante. ¿Por qué? Porque están viviendo un recuerdo que no solo han oído, no solo han sentido, que sino de alguna manera han visto real. Entonces nos están dando indicios de que hay dos cosas que para mí van a ser claras. Una es que el paciente obviamente no miente, en el sentido que él no está figurándose o no está fingiendo una realidad, no está mintiendo en el fondo de su corazón, y otra que probablemente pues sea un fenómeno, pues vamos a decirlo así, un fenómeno un poco más allá de lo que es la ciencia positivista o de lo que es la lesión en sí, como si el cerebro o la conciencia pudiera funcionar de una manera diferente. Hasta hace muy poco, la única vía era la positivista. Entonces teníamos la obligación de decir, hay un aumento grandísimo de endorfinas, y esas endorfinas es lo que hace que construyamos ese recuerdo. Esa teoría relativamente encajaba bien. O sea, incluso una isquemia, muchas veces hay una explosión en el cerebro de neurotransmisores, digamos, de alguna manera la energía interna que explota y hace vibrar el cerebro, y eso impregna en el cerebro pues un recuerdo. Es una teoría que puede más o menos encajar, aunque chirría. Ya sabemos muchas veces cuando no conectamos bien. Pero ha habido un artículo hace 2 o 3 años de la revista con mayor impacto, una de las mayores que se llama Resuscitation, que es americana, que precisamente habla y reconoce que hay ciertas cosas que no son todavía explicables desde este punto de vista. Y uno de ellos es la conciencia. Porque tan difícil es explicar las ECMs en el caso de gente que son capaces de ver cosas que han ocurrido en su familia en ese momento. Porque una cosa es decir, oye, soy capaz de revivir, bueno, pero es parte de tu historia, o has podido remover esas neuronas, porque hay neuronas de la memoria que están, lo que pasa es que no se notan, pues porque no tienen las conexiones, pero si pudiéramos establecer unos electrodos que podríamos, además hay estudios muy interesantes, recordar ciertas cosas de nuestra niñez. Eso desde el punto de vista físico o neurológico tampoco es tan difícil. Tú has dejado una huella. Lo que sí es difícil es trascender del momento, espacio-tiempo que tienes. Ahí está la gran duda. Pero hay una cosa muy buena, es que la ciencia, cuando hablamos de la ciencia decimos de las revistas más importantes, de las publicaciones más importantes, está abriendo una puerta a reconocer que de momento no sabe la causa. Cualquiera que haya hablado con una persona que ha vivido una ECM, nota enseguida que los recuerdos de su experiencia no son normales. El nivel de detalle, el nivel de emoción, la sensación de revivir más que recordar la experiencia. Es algo tan llamativo que incluso grupos de investigación como el belga Coma Science Group, que siempre ha optado por una interpretación fisiológica de las ECMs, se rinde ante esta evidencia. En uno de sus estudios se compararon los recuerdos de personas que vivieron una ECM
con recuerdos de otros tipos, reales, imaginados, incluso de vivencias durante el coma sin ser ECMs. Los resultados fueron inapelables. En conclusión, el presente estudio muestra que los recuerdos de las ECMs tienen más características que ningún otro tipo de recuerdo de eventos reales o imaginados o de otros recuerdos en periodos de coma o de inconsciencia tras una disfunción cerebral severa. En nuestra opinión, los datos presentados aquí demuestran que las ECMs no pueden ser consideradas eventos imaginados. El 90% de los pacientes, o el 80% que tienen alucinaciones, tienen un componente patológico, si no neurológico, sí psiquiátrico. Eso conlleva una serie de síntomas y signos que son muy característicos. En cierta manera, la ECM podrían agruparse con sus peculiaridades en este tipo de patología. Lo que pasa es que esas peculiaridades son tan extremas y son pacientes, digamos, que no tienen ninguna patología de base, muchos de ellos, o la mayoría, ni psicológica ni neurológica, que actualmente, y no lo digo yo, sino lo están diciendo las revistas más importantes pues a nivel internacional, se trata de un fenómeno distinto, no solo cuantitativo, sino probablemente cualitativo. En eso es lo que estamos. También hay que, digamos, distinguir un poquito el polvo de la paja. Si es cierto, porque sería tan acientífico decir que las ECMs están ahí, existen y no tienen relación directa con la patología psicológica o psiquiátrica. En algunos casos sí puede existir, en algunos casos sí puede fingir, en algunos casos es pura ideación. Eso todo tiene que llevar un filtro, pero de la misma manera que llevamos un filtro con los enfermos. Un enfermo con una patología, nosotros hacemos unos análisis, una anamnesis, un estudio clínico, un estudio laboratorio, un estudio radiológico. Entonces estos pacientes tienen que también pasar eso. O sea, hay gente que efectivamente tiene patología, pero hay otra gente que no tiene patología de base, que está muy bien, que no tiene ninguna sintomatología que nos pueda dudar de eso, y esos son los que realmente hay que estudiar. Aparte, los otros tienen su tratamiento, ¿sí? Pero para mí hay un punto muchísimo más importante, que a veces el pudor, la vergüenza o el plurito, este positivismo que nos encaja tanto, ¿no? Que es el punto de vista humano, el punto de vista del corazón. Puede parecer un poco cursi, puede llamar lo que quieras, pero llega un momento en que hay que decir las cosas. El poder decirle a una paciente, a una persona o a un familiar que va a morir, que tú crees como médico que va a trascender, que va a estar en otro plano, o que por lo menos científicamente tienes indicios de que pueda haber y que pueda haber un mundo mejor, pues porque tienes esa intuición y que la ciencia está empezando a apoyar. Para mí eso es muy bonito y también muy esperanzador, ¿no? O sea, hemos dejado el mundo de la religión y lo hemos apartado un poco como si fuera superstición. Y hay que pensar que el ser humano, desde que es ser humano, hace 800.000 años, que es mi teoría no, sino que decir que es más o menos lo que va en la línea, siempre ha creído en un ser del más allá, un ser espiritual, ha enterrado a los suyos. Entonces, hay una especie de incrustación en nuestro, y aparte sabemos en la zona del cerebro que es religiosa. ¿Eso por qué sale? Sale así de la nada, porque hay que inventarse, se lo inventa uno. Y ese tercer escalón del tema humano, del tema del cariño, del tema del amor, que es otro tema también espectacular, porque tenemos amor unos a los otros. No estoy hablando del enamoramiento sexual ni incluso de la madre del hijo. Estoy hablando de una cosa más profunda, es el amor del cariño, que también se ve en los animales. ¿Eso de dónde sale? Eso es lo que me anima muchísimo a mí.
mi punto de vista personal. He dicho desde el punto de vista científico y desde el punto de vista personal, pero con base científica. A mí personalmente me ha abierto dos campos que para mí son muy interesantes. Desde el punto de vista científico, el cerebro lo que esconde y lo que demuestra con las últimas tecnologías es tan interesante que yo creo que estamos en un principio de una escalera en que nos va a llevar a una visión muy distinta de lo que es la enfermedad en particular y lo que es la humanidad en general. Y luego la segunda parte, ya la he comentado un poquito en la entrevista, es el carácter empático, humano, el valor que hoy en día no está de moda, que es el del cariño entre el paciente, la persona. Digamos, me ha cambiado un poquito la percepción de las cosas de la vida, del sentido. Yo continuamente estoy viendo enfermedades mortales, o enfermedades que acabarán con un índice de supervivencia muy bajo, y junto con el problema de esta sociedad neurótica que tenemos, de las prisas, de que no llego, que si esta reunión, y luego llega ya el tercer ego, que es el del me has querido decir esto, no me has dicho esto, tal, y esas cosas personales que son. Entonces, cuando vives esto, yo no digo que desaparezca, pero sí baja un grado. El bajar un grado en decir, estas cosas no son importantes. Lo importante es qué somos, cuánto nos queremos y si esto probablemente va a trascender a una vida mejor. A mí me ha abierto una luz. Nosotros, como diría pues este joven y entrañable filósofo que fue Platón, ¿no? Vemos las cosas detrás de las sombras, ¿no? Pues a mí me ha aportado un poquito como una linterna. No puedo ver mucho más, pero a mí me ha dado capacidad de que existe algo detrás de esa cueva. Yo lo resumiría en eso. El doctor José Alonso continúa su investigación sobre las ECMs con esa visión integral, profundamente humana de sus pacientes. Apoyado en la tecnología, sigue tirando del hilo que nos lleva poco a poco a vislumbrar que más allá de la vida física existe una realidad en la que la consciencia humana perdura. Y a veces esa otra realidad asoma de las formas más inesperadas en el entorno hospitalario. El doctor Alonso, para terminar, nos comunicó un caso de otro tipo, pero igual de sorprendente, vivido unos meses atrás en su propio hospital. Pero me contó una anécdota que sucedió no hace más de un año y medio, y en este hospital salió de él, que es precisamente que no es el paradigma de persona que cree en estas cosas o que pueda creer. Sí me dijo que en una guardia había fallecido un paciente que tenía siempre la costumbre de ir con gafas de sol. Un señor mayor que incluso a la hora de acostarse se dormía con las gafas de sol. Era la comidilla del hospital. Entonces sé que ese día pues se había encontrado mal, había tenido una recaída, estaba lógicamente ingresado, y pues este compañero estuvo de guardia, y al día siguiente le comunicaron que este paciente quería hablar con él y que se había levantado de la habitación y había del control de enfermería, quería hablar con él. Cuando él recibió la llamada, le dijo a la enfermera: yo creo que tú estás mal de la cabeza, este paciente murió ayer. La enfermera tenía una testigo, que era la otra compañera. No sabían que había muerto la noche anterior. Creo que era un relevo, una cosa así, porque obviamente se debe saber, ¿no? Pero sí me constató que ese paciente se había levantado, había preguntado por el doctor, no sé si era un espectro. Él me dijo: mira, no sé si es un espectro, una alucinación, pero eso pasó. Ya no me volvió a contar nada más. Ya le volví a preguntar el tema y dice: mira, prefiero no hablar y no me menciones en esto. ¿Puedo mencionar la anécdota o el sucedido? Me dice: eso sí.
Aquí estoy y sois los primeros en saberlo. Porque lo vieron 2 personas. 2 personas. No solamente una. Era una chica, creo que era de reemplazo, y luego había otro celador pasando por ahí que no tenía por qué saber que había fallecido o no. Porque una alucinación normalmente lo ve una persona nada más. Bueno, no solo eso, sino que una alucinación, a ver, puede ser una alucinación inducida, pero una alucinación, esta enfermera o este auxiliar que había pasado no le dijo al otro celador, oye, ¿estás viendo a este hombre? Simplemente luego cogió y preguntó, oye, ¿te acuerdas esta mañana que estaba el señor? Sí, ese que tenía las gafas de sol. Pero esos casos, mi querido amigo Alejandro, no son casualidades ni cosas y tal. El problema de eso es que no hay nadie que viene, que venga y que investiga y que siga y que haga una entrevista y que le haga un estudio psicológico y que diga esto está sin determinar. Es cierto que ahora no hay tiempo. Estamos en una situación de pandemia, ahora tenemos mucha presión y siempre en los hospitales hay mucha presión y tampoco tiene por qué ser campo de un oncólogo. Pero son cosas que el día de mañana tendrán que investigarse pues, como un fenómeno más.